Entra en circulación Palabra Plena. Palabra Plena. Presentan Corporación Viviendo y Raíz Colombia. Buenas noches, Palabra Plena, mes de septiembre, grandes cosas para reflexionar, para pensar en el campo que la Corporación Viviendo y Palabra Plena nos han ofrecido, para que haya un lugar, un campo en donde todos los actores, las instituciones, las organizaciones y quienes están interesados en la convivencia social, en la protección de la vida, en el sostenimiento de la misma, tengan ese lugar para pensar, para sentir, para alegrarse, para emocionarse y contrarrestar un poco el efecto dañino, el efecto provocador, agresivo que tiene el ambiente pendenciero, el ambiente que no deja estar tranquilo. Este país necesita esa oportunidad y la verdad es que hay muchos actores, una gran mayoría que están haciendo cosas muy importantes para eso, en ese campo. Esta noche estamos con Carla Paz, una persona que tiene una trayectoria muy interesante en este tema de la farmacodependencia. Ella no es farmacodependiente, pero sí sabe de estas cosas, qué puede pasar cuando se es, cómo se puede evitar serlo y qué cosas pueden producir dignidad en un campo de la exclusión. Carla, buenas noches, me alegra saludarla. Palabra Plena, me alegra que esté aquí con nosotros. Usted me estaba diciendo que venían de una actividad muy importante, un congreso sobre farmacodependencia. Sí, el pasado 28 y 29 de agosto nosotros estuvimos desde la Corporación Sinergia y con aliados como la Corporación Viviendo y la Fundación Senda, desarrollando un proyecto que veníamos gestando desde hace un año aproximadamente, y era el Congreso Nacional de Abordaje Integral de la Farmacodependencia. En esa ocasión el tema fue la prevención del consumo de sustancias psicoactivas. Abordaje integral. ¿Qué puede pensar la teleaudiencia de que es abordaje integral de la farmacodependencia? Bueno, hay algo fundamental, y es que aproximadamente hace más de una década nosotros hemos venido reconociendo que la farmacodependencia, la drogadicción como la conoce la mayoría de las personas, no es solamente un problema social, sino que también se constituye como en una enfermedad, en un proceso que requiere que se reciba una atención en salud integral. Y adicional a eso, pues esta problemática también requiere intervenciones desde todos los campos, no solamente desde el campo de salud, sino que se requiere soluciones de trabajo, soluciones para la inclusión social, la inclusión educativa de las personas que han sido afectadas por el consumo de sustancias psicoactivas. Usted me estaba diciendo hace rato que hay un tema fundamental allí a considerar, que es salud mental. Sí. Salud mental, y me dijo una cosa que me dejó como pensando mucho. Somos enfermos, no es al revés, que somos sanos, sino que hay un tema de ser enfermos, pero que hay también una condición de volvernos o hacernos productores de salud. ¿Cómo opera esto en el tratamiento? Un poco es salir de la visión que hemos tenido habitualmente, de que yo solamente tengo un estado de salud o solamente tengo un estado de enfermedad. Nosotros, los seres humanos, siempre estamos en un continuo equilibrio y desequilibrio. Entonces, tanto podemos estar en un momento dado, gozar de unas condiciones de salud, como en ese momento también tenemos factores de riesgo y podemos estar enfermos. Entonces, un abordaje integral implicaría entender eso, que es un proceso dinámico,
que independientemente si yo tengo una enfermedad física o en este caso una enfermedad como la farmacodependencia, también puedo alcanzar mi potencial de salud mental. Entonces, hacia eso está enfocado, a que pensemos en la salud mental desde una forma positiva, en donde cualquier individuo, independientemente de la vulnerabilidad o del factor de enfermedad que tenga, sí puede alcanzar un potencial de salud mental, su propio potencial, y que nosotros no deberíamos medir a uno con otro, decir, esta persona que tiene esquizofrenia tiene menos salud mental que el que no la tiene. Cada uno puede alcanzar su propio potencial, y a lo mejor el que tiene esquizofrenia se toma su tratamiento y no es agresivo con las personas en su entorno, ni hace otras cosas que sí podemos hacer nosotros normalmente. Entonces, una persona que consume alcohol, que llega a la casa y golpea a su pareja, que trata mal a sus hijos, tendrá más salud mental que ese que tiene el diagnóstico. Entonces, uno debería cuestionarse eso. Sería muy importante entonces partir de un reconocimiento. Hay un malestar, hay una situación en la existencia, en la vida cotidiana, que nos produce malestar, que nos desorganiza la propia vida, que nos incomoda. Nosotros incomodamos al otro, también el otro nos incomoda porque tenemos unos intereses, ¿no? Tenemos una constitución, digamos, psíquica que nos hace ser interesados, que nos hace querer las cosas que los otros tienen, que nos hacen ser agresivos, porque hay una condición agresiva de estructura, ¿no? Que nos pone a hacer lo que algún autor decía, ser el infierno para el otro, pero que vienen unos hechos de orden cultural que le ponen como cortapisas a eso, que dice, esto se puede remediar, esto no necesariamente tiene que ser así, es lo que yo le entiendo que está puesto en su observación. Sí, obviamente el contexto en que nosotros vivimos pues es un contexto cargado de aspectos que tienen que ver con el vivir tan cerca del conflicto armado, de la violencia urbana, de haber naturalizado algunas formas de violencia como la violencia verbal, y todo eso influye también en la forma en que nosotros convivimos con el otro. Salud mental se trata también de eso, y me parece muy importante lo que acabas de tocar, porque se trata tanto de la convivencia que tengo conmigo mismo como de la convivencia que establezco con el otro. Y se trata de que nosotros pensemos que gran parte de lo que somos en la vida adulta ya se ha definido durante nuestros primeros 5 o 10 años de vida. Por eso, sí. Carla, cuando regresemos de unos anuncios, continuamos hablando de este asunto. Me parece muy interesante como repensar la idea de, bueno, tenemos una relación con nosotros mismos y con los otros. Entonces, ¿qué hacer con eso? Entonces, también es interesante que veamos los avisos y luego algunos aspectos del Congreso que realizaron. Ustedes, ya regresamos, estamos con Carla Paz, estamos hablando de farmacodependencia, pero más allá está el tema de qué nos pasa en la relación con los otros, cómo podemos arreglar este conflicto, esta disfunción que hay desde el punto de vista de la construcción de lazo social, de discurso con el otro, porque de eso se trata la inclusión. Entonces ya regresamos. Corporación Viviendo es una organización comprometida con la promoción y el desarrollo del ser humano de manera integral a través de la investigación, la formación, el fortalecimiento y la incidencia política. Atendemos grupos, organizaciones e instituciones que abordan el problema del consumo de las drogas. Para más información, comuníquese al teléfono 372-1122. Todos los jueves, de 3 a 4 de la tarde, por La Voz del Valle, 780 AM, Viva la Gente, el programa por los derechos de las mujeres y la comunidad. Un espacio para la dignidad humana, el desarrollo social y cultural. Una presentación de Taller Abierto y la Corporación Viviendo. Proyecto PREDEM.
En Santiago de Cali, PREDEN es un proyecto de base comunitaria que se está ejecutando en los 3 centros de escucha operados en la ciudad por la Corporación Viviendo en los barrios El Retiro, Potrero Grande y Sultana. El proyecto tiene como objetivo general contribuir al esfuerzo de los países de la Comunidad Andina, Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia para superar el problema de las drogas ilícitas, en particular en el área de la reducción de la demanda, y como objetivo específico, fortalecer el marco de acción existente y las capacidades de los actores responsables de la reducción de la demanda de drogas ilícitas. El proyecto PREDEN es financiado por la Unión Europea, implementado por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, bajo la coordinación nacional del Ministerio de Justicia y del Derecho. Palabra plena. Me alegra mucho que estemos ahí conversando con Carla sobre este tema de lo que nos aflige, de las conductas que están más o menos patentes, permanentes en nuestra relación con los otros. Y el optimismo que hay en el discurso de Carla, de ella, que lo saca de la acción que realiza, de sus intervenciones, viendo que es posible realizar muchas cosas para enderezar, como dirían las señoras, enderezar ciertas distorsiones, ciertas disfunciones, desvíos, en el caso de enfermedades también que existen en el ser humano, causadas por un malestar social. Eso no hay que perderlo de vista. Nos hacen daño, nos afectan las cosas que se nos oponen. ¿Qué sigue con esto, digamos? Es decir, ¿qué puede uno esperar que pase con el tema del tratamiento de la farmacodependencia? Bueno, en el congreso que estuvimos desarrollando fue muy interesante ver como las diferentes posturas que hay alrededor de cómo realizar, finalmente es una prevención. Si bien es importante atender a quienes ya tienen el problema, lo fundamental sería evitar que lleguen a ese proceso de farmacodependencia con todo lo que implica. Como usted lo decía, exclusión social, exclusión laboral, familiar, muchos aspectos que terminan pues quitándole un poco de esa condición de ser humano y ser visto de la sociedad de una manera negativa. El proceso principal que nosotros queremos impulsar es hacia la prevención. A la prevención. Y en el Congreso pudimos ver una cosa fundamental es entender que la prevención no se trata de que la gente no consuma. Las sustancias psicoactivas están en nuestro medio, desde un café es una sustancia psicoactiva y evidentemente pues nosotros aceptamos unas sustancias legales como el cigarrillo y el alcohol. Pero el tema es evitar que durante esos primeros años que hablábamos, que son como la base fundamental de lo que va a ser nuestra vida adulta, evitemos que las personas tengan contacto con este tipo de sustancias psicoactivas. Esto viene produciendo unos efectos en las personas que intervienen, que llegan, que se suman, que van constituyendo la red y hay como ya una modificación en las representaciones. Sí. Y se nota también, ¿por qué no vemos unos testimonios que hay, que tienen que ver con cómo las personas han venido percibiendo este tema? Entre los asistentes, cuando decimos que esta intervención de la corporación, esta intervención de sinergia en los asuntos, en el cuidado del ser humano que tiene problemas de alguna naturaleza, eso produce un efecto. Y hay unos efectos de esa intervención que se pueden ver en estos testimonios. Los invito a que nos antojemos de entender, de animarnos con estas cosas para saber cómo actuar con nuestro vecino, con nuestro hijo, con nuestro amigo, con alguien que requiere nuestra ayuda. Veamos. Pues el principal propósito de este congreso es expandir conocimientos. Hay mucha gente alrededor del tratamiento de las drogodependencias y alrededor de todo lo que significa
implica todo esto, pero los conocimientos son pocos. Entonces lo que buscamos ahora es que estos conocimientos empiecen a llegar a más gente y que pues, seamos diferentes actores los que podamos participar en esto. Este congreso nos permite reconocer que hay situaciones que, si bien se conocen, no tienen esa consistencia y continuidad para poder darle una respuesta efectiva al problema. Es decir, aquí estamos enfocando tanto determinantes sociales como la academia, como las organizaciones, los entes territoriales y la investigación científica, que es la que nos ha podido mostrar, nos permite mostrar por qué es tan importante el problema. A mí me parece que congresos de este estilo se necesitan y son necesarios para que la gente se conozca, para que se conozca la verdadera enfermedad y la complejidad de la adicción, pero para que haya más interactuación. Me parece que hasta ahora ha sido muy magistral. Aquí yo creo que todos los que están aquí sentados tienen muchas cosas que decir y sería fenomenal que lo pudieran expresar, pero el principio de realizar esta reunión me parece fenomenal. Bueno, en realidad, de verdad, la oportunidad de venir a estos eventos es muy gratificante porque tenemos precisamente la oportunidad, disculpa la redundancia, de ponernos en contacto con otras instituciones, conocer los avances que han habido y muy precisamente con lo relacionado con la prevención. La prevención es el pilar y el comienzo de una estrategia que tiene el gobierno de reducir el consumo de sustancias psicoactivas. La prevención que inclusive debe comenzar desde desde el seno familiar, pasando por la parte escolar y luego continuando con actores ya sociales más generales como líderes comunitarios. Miren qué está ocurriendo. Por un lado hay situaciones que nos afligen en el país, nos tienen los noticieros apabullados, desconcertados, pero por el otro lado están estos eventos tan interesantes que están produciendo esa demanda tan importante, creando la necesidad, dice uno de los testimonios, de que cada ser humano, cada persona diga, porque tiene mucho que decir. Y desafortunadamente tenemos que reconocer que vivimos en un mundo que nos quita la voz, que nos quita la palabra. Y la corporación, Palabra Plena, Sinergia, RAIS, estas instituciones lo que hacen es darnos la palabra, abrir el campo para que digamos todo esto que no hemos podido decir. ¿En provecho de qué? De la producción de un ser humano que conoce lo que le pasa, que tiene un lugar en la vida de la comunidad, en la vida social, y que está en condiciones de convertirse también en un agente, digamos, de cambio, como alguien de quien se pueden esperar cosas muy importantes y sobre todo dignidad. Yo creo que esa podría ser como una de las ideas que en lo particular me quedan de esto que usted nos ha planteado hoy, Carla, y de lo que ha acontecido allá en el Congreso. Pero usted tiene muchas más cosas para decir que la audiencia tiene que conocer. Sí, contarles que tal como lo vieron en los testimonios, es necesario que tengamos muchos más espacios donde todas las personas que en este momento estamos trabajando sobre la prevención de que la gente consuma sustancias psicoactivas, como de que quienes ya lo hacen y tengan una adicción o un problema de farmacodependencia se puedan recuperar, debemos también encontrarnos. Yo creo que Colombia ha hecho grandes avances en temas de prevención, de mitigación, y es importante que en este momento nos demos a la tarea de pues publicar lo que hacemos, que todos compartan ese conocimiento y puedan también fortalecerlo. Y también poder armar un proceso de red, que es precisamente lo que todos estamos encaminados en este momento a través del Congreso, que podamos encontrarnos, pero también armar estrategias para poder funcionar de manera articulada y poder potenciar los recursos que cada corporación o entidad tiene. Y que hay políticas, digamos, que sustentan, que respaldan fortunosamente esta acción, pero que no las conocemos, que no las difundimos.
¿Qué se puede hacer en torno a eso? Sí, en este momento estamos privilegiados porque primero tenemos una política nacional del campo de la salud mental, tenemos una política nacional para la reducción del consumo de sustancias psicoactivas, que es desde donde ahí surge todo este tema de hablar de mitigar los daños que produce el consumo y no solamente pensar que la idea es que nadie consuma ni que sigamos tratando el problema solamente desde una visión un poco desde que él es el criminal, él es el malo, sino entender la complejidad de lo que es el consumo. Tenemos en este momento una ley de salud mental que nos ampara también en este tema, nos habla de que tenemos que pensar en las personas de una manera diferencial y de que tenemos que garantizarles los derechos que tienen, no solamente en términos de salud, sino también en educación, en trabajo y en vivienda. Esa relación, digamos, con la educación. Yo creo que el país en este momento está como respirando un espíritu que plantea desde las esferas gubernamentales la prioridad en la educación. Sí. Es un lugar muy interesante ¿qué se podría hacer allí? Es decir, bueno, en términos de prevención, creo que la escuela es un lugar idóneo para que nosotros trabajemos de la mano con toda la comunidad educativa en fortalecer aspectos del desarrollo psicosocial de los niños que nos van a permitir evitar que tengan la relación temprana con el consumo de sustancias psicoactivas. Es justamente uno de los ejes que se abordó en el Congreso. Tuvimos la oportunidad de hacer talleres con las diferentes estrategias que maneja, por ejemplo, la Corporación Viviendo, con las zonas de orientación escolar, los centros de escucha. También algo fundamental que es promover habilidades para vivir. Habilidades para la vida significa que los niños aprendan a respetar al otro, que puedan tolerar la frustración, porque esa es una también de las causas que uno puede identificar, que nos falta aprender a soportar la derrota, a enfrentarnos a las dificultades, que aprendamos a ser asertivos en nuestra comunicación con el otro. ¿Qué se puede hacer para que el Ministerio de Educación, pues que de hecho, pero que se aproxime más, o esta actividad, esta institución que está haciendo este tipo de labor, pueda tener un recibo, pueda tener un lugar, un campo allí que es necesario en materia de educación? Hay algo que los receptores directos, que son las instituciones educativas, yo creo que para ellos hay una gran voluntad de que este tipo de intervenciones lleguen, porque viven el problema a diario. ¿Qué hacen con el niño que se dan cuenta que está consumiendo, que se empieza a relacionar no solamente con el consumo, sino con lo que trae en algunas ocasiones, que es vincularse a grupos de jóvenes urbanos dedicados a la delincuencia o a cometer otro tipo de delitos? Entonces, creo que si hay una apertura, que lo hagamos. El gran tema es que debe existir un compromiso por parte de las autoridades, no solo en términos del Ministerio de Educación, sino de Justicia, de Salud, a que se garantice que la operación de cualquiera de esas estrategias sea de manera continua y que permita que lo que nosotros hemos recogido de la evidencia, hemos hecho juiciosamente y hemos planeado en esas intervenciones, se realice. Tenemos un problema en este momento, y es que estos proyectos que se ha evidenciado que pueden funcionar, cuando ya vamos a aplicarlos, ¿qué pasa? Que nos cortan el financiamiento, que el tiempo no es el que habíamos acordado, entonces terminamos haciendo cosas muy pequeñas de lo que realmente planeamos. Entonces, que no solamente tengamos un marco normativo, sino que realmente se cumpla con esa función de rectoría que tienen las autoridades nacionales, departamentales y municipales, para que existan los recursos para funcionar adecuadamente. Entonces, saber que existe un Estado social de derecho que está haciendo cosas que desde todo punto de vista no son todavía suficientes, pero también lo otro, que hay organizaciones de orden privado, de orden particular, organizaciones no gubernamentales que han asumido el compromiso de colocar toda su acción, su visión ética, su inteligencia convivencial, su deseo de paz en la producción de lo que el país necesita, ser eso, un país que pueda vivir en armonía, que se reconozcan estas
estos resultados que ya tienen trayectoria, que hay que evaluarla bien para que se acojan, no hay que inventar ya más cosas. Ya el tema de la academia es un tema que probadamente ha resuelto asunto, pero hay otro más importante que debe priorizarse, que es el de la vida, y esto que está afligiendo la vida y la convivencia de los seres humanos, que es un problema que está más allá de la ciencia, y como tal hay que tratarlo. Esta noche hemos estado con Carla hablando de estos temas que resultan pues como indecibles, porque no hay tiempo de decirlo, de explicarlo, pero queda en el aire esa demanda, que haya conocimiento, que se facilite que esto se pueda difundir, que esto se pueda conocer, para que cada uno de nosotros que tenemos prejuicios exclusivistas, que creemos que hay que eliminar lo que no sea normalito, aprendamos que hay otra cosa que hacer, que nos pone dignos y nos pone en capacidad de ayudar a la convivencia social. Carla, muchas gracias por estar en el programa Palabra Plena. Esperamos que más adelante volvamos a conversar en términos de resultados, y pues queda tiempo para que haga la última recomendación. Sí, bueno, invitarlos. Este fue nuestro primer congreso, pero el próximo año vamos a estar trabajando nuevamente por tener ese encuentro de experiencias. Muy posiblemente vamos a estar trabajando sobre todo lo que es la reducción del daño en consumo de sustancias psicoactivas. Así que desde la Fundación Sinergia tenemos las puertas abiertas para que se vinculen, para que nos cuenten en qué están trabajando sobre este tema y para que podamos conformar una red. Bien, este es un problema de todos, como dice Carla, no es solamente de unos pocos ni de nada, es un asunto que nos convoca total, integralmente. Hagámoslo, y hagámoslo con la convicción de que hay cosas muy grandes que están por venir. Estemos allí, pongamos nuestra acción y reclamemos nuestro lugar. Cuídese mucho. Palabra Plena el próximo martes, hablando de estas cosas que le conciernen a usted como padre de familia, como esposo, como hijo, como hombre que labora o que está desocupado o que es un adicto o que tiene dificultades. Los esperamos el próximo martes. Cuídese mucho. Palabra Plena. Corporación Viviendo y Raíz Colombia. Está viendo Canal 2, el canal de nuestra gente.